La marca alemana quiere ser una de las primeras compañías en democratizar los vehículos eléctricos y creemos que con este vehículo en concreto, con el Volkswagen ID.3, lo han conseguido. ¿Quieres descubrir cómo? Venga, que te lo cuento. Volkswagen quiere ser la marca líder en ventas en lo referente a vehículos eléctricos para el año 2025. Lo cierto es que lo veo un plan algo ambicioso, pero posible. Te cuento cómo. Mira, Volkswagen ha roto la barrera psicológica de los 40.000 euros. Ha conseguido que, por ejemplo, este producto, que es el Volkswagen ID.3, arranque incluso por un precio inferior a esa barrera. Estamos hablando aproximadamente de unos 36.000 euros en números redondos y sin descuentos. Esto no incluye ni el plan MOVES ni los descuentos por financiación. Es por ello que Volkswagen intenta hacer vehículos eléctricos por y para el pueblo. ¿Esto será cierto? Pues vamos a descubrirlo. Y por ello vamos a empezar por su frontal, porque tiene mucho que contar. El primer elemento de esta nueva línea de diseño obviamente es que carece de parrilla, ya que este está diseñado específicamente para ser eléctrico y no basado en un coche de combustión, como suele ser la gran mayoría de eléctricos del mercado a día de hoy. Por tanto, al no tener parrilla, la eficiencia aerodinámica mejora y bastante, como veremos más adelante. También otro elemento de diseño que se está implementando en la gama ID.3 y en la gama ID.4 es esta especie de boca, como si de un humano se tratara, encima del portamatrículas. Que bueno, que junto con los faros tienen un diseño en forma de cara y un toque más amigable, vamos a decirlo de esa manera. Entre los pilotos encontramos una tira de LED que bueno, que hace que tenga más visibilidad por la noche y oye, nunca está de más. Y por la noche le queda bastante bien esa unión de los ojos, como si de una ceja se tratara. Mola, está chulo. Aquí justo en el logo de Volkswagen, que por cierto es el nuevo logotipo de la marca, encontramos el radar frontal y el sistema de frenada de emergencia delantera en ciudad. Si os fijáis, no tenemos antinieblas en la zona inferior del paragolpes porque los tenemos en los faros. Y bueno, hablando de los faros, estos son los nuevos IQ Light, que ya montaba el Golf 8 y que tanto nos gustaron. Un ejemplo, que lo estaréis viendo en pantalla en este momento, es cómo funciona el sistema de luces largas automáticas con función de giro en una carretera secundaria. Bajando un puerto de montaña o incluso circulando en recta, el sistema ilumina bastante, prácticamente medio kilómetro de distancia y sin deslumbrar a nadie, y funcionan muy pero que muy bien. Sinceramente, es uno de los sistemas que más me gustan junto con el de Mercedes y el de BMW, porque apenas cometen errores, apenas deslumbran a nadie y te permiten una visión de la carretera prácticamente entera, vamos a decirlo de esa manera. Otro ejemplo de ello es que ayer, por ejemplo, bajando de San Lorenzo del Escorial hacia Madrid, a la mitad de la A6 cogí el Busbao y tenía el carril de entrada a Madrid y el carril de salida de Madrid a ambos lados, y el coche iba con las luces largas automáticas activadas, de tal manera que yo podía ver perfectamente los quitamiedos del Busbao, podía ver todo en lo referente a los carteles, carriles, etcétera, sin deslumbrar a ningún vehículo. Sinceramente, me encanta, no puedo decir nada malo de estos faros. Siguiendo con el lateral, nos encontramos con un capó algo corto con respecto a lo que solemos encontrar en el resto de vehículos. Y no os equivoquéis, no solo es esta pieza blanca, es la pieza blanca más el negro piano. Esta parte de negro piano hace de spoiler, de tal manera que el viento sube por encima del cristal y por tanto mejora el roce aerodinámico, o el coeficiente aerodinámico, mejor dicho. Y por ello también gasta menos. Sí que es cierto que el negro piano queda bastante bonito en determinadas zonas, como es aquí, en el techo, en la parte trasera del maletero, como veremos más adelante, pero es fácil de arañar, y más en exteriores. Aquí, con esta unidad, ahora en vivo, te puedo decir que con apenas 9.000 kilómetros que tiene esta unidad, aquí delante y en el maletero, ya está arañado.
Entonces, simplemente lo quiero mencionar para quien se compre este coche, que sepa que hay que cuidar mucho esas partes. Continuemos ahora por la distancia entre ejes, porque esta es bastante grande. Hay que tener en cuenta que las ruedas prácticamente ya van al filo del coche, a los bordes del coche, y eso produce una mayor estabilidad y un diseño algo más compacto. Las llantas en este caso son semicerradas con un toque bitono bastante chulo y son de 19 pulgadas. Sí que es cierto que una llanta de 18 o de 17 mejoraría la eficiencia aerodinámica algo más, pero oye, el diseño queda muy bien y tampoco es tanto sacrificio. ¿Qué perderemos? ¿Unos 20 kilómetros? Yo creo que merecen la pena a nivel estético. ¿Aquí qué encontramos? Pues mirad, encontramos el anagrama de First Edition. Este anagrama lo tiene tanto en las aletas como en el volante, como en la parte del acompañante en el salpicadero. Y es que esta unidad forma parte de ese primer paquete de lanzamiento First Edition. Tenemos un detalle curioso y es que los retrovisores no están ni en el color de la carrocería ni en el color del techo. Están en un color gris que llama bastante la atención y hace que el conjunto, en vez de ser bitono, sea tritono. Como te acabo de decir, en el frontal este coche parece un Golf, pero es un Golf variado, vamos a decirlo de esa manera. Mirad, aquí tenemos un primer cristal en el lateral que nos recuerda, por ejemplo, al Citroën Sara Picasso, y es que este coche tiene bastante superficie acristalada. Sigamos. La forma que tiene el Golf es un poco más compacta, pero este coche es más alto y por tanto detrás la altura se va a notar porque apenas nos damos con el techo, y eso que yo mido casi 1,85 m. También quisiera mencionar el tamaño de las puertas, ya que estas son de gran tamaño y tienen un ángulo de apertura bastante interesante, de casi 90 grados, lo que permiten, como podéis observar, un gran acceso al interior sin tener que golpearnos la cabeza con el techo. Y ya para terminar, comentarte que aquí en este lateral está la boca de carga, que obviamente es de tipo CCS Combo. La parte trasera junto con la parte delantera es una de las partes que más llaman la atención del nuevo ID3, y es que su diseño es un tanto curioso porque tiene una mezcla entre deportivo y familiar. En lo referente a la deportividad tenemos un spoiler trasero que hace su función y apoya bastante el coche, y una luneta un poquito pequeña que le da ese toque deportivo, pero que a su vez es poco práctica porque al ser pequeña pues hay menos visibilidad. Antes os he mencionado que hay mucho negro piano en el exterior del coche, y esto es un claro ejemplo de ello. Mirad que todo el portón está terminado en negro piano y no me termina de convencer porque es un material que se araña con mucha facilidad, y si por ejemplo aparcamos pegados a unos setos o a una pared, enseguida se va a arañar o se va a ensuciar y no mola, no queda bonito ver este coche arañado por detrás. Bueno, arañado por ningún lado en general, pero esta parte tiene que tener un cuidado especial, vamos a decirlo de esa manera. Siguiendo con su diseño, encontramos unos faros de nueva factura totalmente, que me recuerdan a los que ya monta el Golf de octava generación. Esto de aquí son las luces de posición, esta de aquí del medio es la luz de marcha atrás y esta de aquí abajo es la luz de las intermitencias, que por cierto son dinámicas y oye, nunca está de más. También pueden ser fijas y eso se configura desde la pantalla central. Tiene una posición fija y dos dinámicas. Este, al ser un vehículo totalmente eléctrico, carece obviamente de tubos de escape, pero sí que encontramos los reflectores traseros con la luz de antiniebla trasera aquí debajo, y obviamente, al igual que en el resto del grupo Volkswagen, o mejor dicho de la marca Volkswagen, tenemos aquí tras el logo la cámara de marcha atrás. El Volkswagen ID3 mide 4,26 metros de largo, 1,56 metros de alto y 1,8 metros de ancho. Empecemos por la forma de los pilares. Como este es un monovolumen deportivo, vamos a decirlo de esa manera, o un Golf algo más grande, pues tenemos un pilar A bastante grande,
porque gracias a este tercer cristal, o segundo cristal, como lo quieras llamar, sí que es cierto que tenemos más luminosidad y más visión, pero este pilar tan grande y tan largo nos dificulta la visión justamente en el ángulo muerto. Entonces hay dos opciones cuando quieres girar a izquierda, que es o te acercas y ves bien, o te alejas y pegas el cuello hacia atrás para poder mirar ese lado. El coche perfecto no existe, pero este pilar está ahí, no podemos quitarlo. Y es un detalle que, bueno, no sé si hubiese puesto de otra manera, a lo mejor me hubiese ahorrado este tercer cristal, no lo sé. Sí que es cierto que gracias a ese tercer cristal el salpicadero es grande y está lejos y puedes tener una luna más grande, lo que aumenta la visión considerablemente, pero no me termina de. Lo siento, es un detalle personal. Luego tenemos justo aquí delante, en la parte superior del salpicadero, una tira de LED que indica varias cosas. La primera, indica una LED de carga. Es decir, si el coche está cargando, te pone en una luz fija, en este caso si está bajo de batería, una luz roja al principio y luego todo verde discontinuo y parpadeando, que indica que esa zona la está cargando, o si ya va medio cargado, todo en verde fijo y lo que esté por cargar en verde parpadeante. Otra de las funciones que hace es que hace de guía para el navegador del coche, no para el Android Auto o el Apple CarPlay, no, para el navegador del coche. Es decir, cuando tenemos que girar o a derecha o a izquierda, emite dos luces consecutivas azules en el sentido en el que hay que girar. Si hay que girar a derecha, de izquierda a derecha, y si hay que girar a izquierda, de derecha a izquierda. Un detalle curioso. Y la última y tercera función que nosotros hemos visto es que se pone todo en color rojo para decirte que el coche está pidiendo que frenes tú ya porque te vas a chocar, o también para indicarte que está frenando el coche de forma automática, para que tú sepas que, oye, hay que intervenir. Está muy bien. Lo cierto es que es una LED que es una pijada, pero llama bastante la atención y considero que es muy útil. También lo llevan, por ejemplo, el Seat León. También es cierto que cuando arrancas el coche emite como un efectito también como los faros, ¿no? Te da un hola o se va encendiendo a trozos para como si fuese una conversación con un asistente de voz. Está muy chulo. Luego, el salpicadero es bastante grande y eso tiene dos razones. La primera, el gran tamaño del cristal, que obviamente necesita un salpicadero grande. Y la segunda es que está dividido en dos piezas. Y una de ellas es de plástico duro, al menos en esta unidad, porque ahí es donde va un head-up display de realidad aumentada, que por cierto está muy muy bien porque las indicaciones se ven prácticamente como si estuvieras en un videojuego y también te dice la distancia con el vehículo de delante, en verde si estás lejos para que puedas frenar a tiempo si el de delante frena, naranja cuando estás ahí y rojo que ya ni te acerques, porque como el de delante frene, te lo comes. También te señala indicaciones del navegador, si te estás saliendo del carril, etc. Está muy chulo, es un extra que pagaría y está rondando más o menos los 1.500 euros, pero merece la pena. Luego tenemos aquí una pantalla que al principio yo creía que no iba a servir para nada, porque ¿qué iba a mostrar aparte de la velocidad, no? Pero sí que es cierto que vale. Tenemos una pantalla dividida en tres, a la izquierda los asistentes a la conducción, en el centro la velocidad y la marcha, y a la derecha tenemos el navegador. Podemos manejarlo con este lado de aquí del volante para ir cambiando y poner las tres, o solo asistente y velocidad, o solo también velocidad y navegador, en ese orden. Luego, aquí a la izquierda tenemos las luces, que son similares a la posición que encontramos en el Volkswagen Golf. Están algo lejos, desde mi punto de vista, deberían estar en un mando físico, porque tú vas conduciendo, necesitas activar las luces y ya te tienes que echar para adelante, desviar la vista y ver dónde está el botón para poder atinar. ¿Están bien? Sí. ¿Son físicos? También. Pero no me terminan de convencer. El cambio, como no está aquí en la consola central, lo tenemos aquí justo al lado de la
la pantalla, ¿no? Vamos a decirlo así. Y es tipo BMW i3. Hacia adelante la delantera o la B, hacia abajo la reversa, un toquecito punto neutro y la P de parking en el lateral. Cuando estamos conduciendo y tenemos que hacer retenciones con la B, es algo incómodo porque hay que soltar el volante, echar la mano para adelante, hacer así para adelante. Es mucho más rápido si tenemos el cambio justo en el medio. El volante también es el que encontramos en las nuevas generaciones de Volkswagen y tenemos los aros en negro piano, con botones también totalmente táctiles, y como detalle curioso, el volante es en blanco, y es un blanco apagado, vamos a decirlo así, ¿no? Y oye, está muy chulo, me gusta en blanco, bastante, más que en negro, pero he de admitir que es bastante más sucio. Ahora la pantalla. La pantalla central aglutina prácticamente todas las funciones que tiene el coche. Podemos cambiar desde la luminosidad y los colores de los LED ambientales hasta configurar todos los parámetros de los asistentes a la conducción. Sí que es cierto que tampoco está el botón de warning de forma física y eso puede llegar a ser un incordio porque hay que buscarlo, hay que desviar la vista y buscarlo y darle. O sea que no es mi preferencia, pero bueno, no queda nada mal. La única pega que le pongo a este sistema es que esta zona superior no está iluminada y por la noche prácticamente es inexistente. Por tanto, cuando queremos subir la temperatura o subir el volumen de la radio, hay que o encender bien estas luces, que por cierto son táctiles, como podéis observar, no hay botón tampoco, o bien acercarse y atinar. No me termina de convencer tampoco. También, como en el resto de Volkswagen, todo se puede controlar de forma gestual, mirad, todo con la mano, o también mediante la respuesta táctil, que por cierto es bastante ágil. Sí que es cierto que el sistema se queda algunas veces pillado, que me ha pasado, con la calefacción, por ejemplo, y tienes que apagar y volver a encender el coche. Pero bueno, repito, minucias. El sistema va muy bien, el navegador funciona también muy bien, es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, en fin, tiene todo lo que hay que tener. Todo ello lo tendréis descrito con sumo detalle en nuestro artículo en sensacionesalvolante.es. Aquí tenemos las rendijas de ventilación y la consola central, que al no tener el cambio aquí, sí que es cierto que queda una consola muy amplia y por tanto un interior amplio. Y esa sensación mola porque hay mucho espacio. Tenemos dos portabebidas, dos bandejas para meter dos teléfonos, uno encima del otro, y una guantera cubierta con bastante hueco, donde encontramos dos tomas USB de tipo C y un hueco pronunciado, donde una botella de 1 litro, o bueno, sí, 1 litro puede caber tumbada, o sea que es bastante grande. Y ahora quería mencionaros justo los reposabrazos de los asientos, porque son del estilo del Citroën Sara Picasso y se pueden regular en varias posiciones, y eso hace que encontrar la posición de conducción sea bastante cómodo. Fijaros, ¿veis? Puedo llevar el codo apoyado e ir conduciendo. En este caso, en esta unidad, los asientos son regulables de forma manual, pero también los hay de forma eléctrica. Los asientos son de tela y lo cierto es que son bastante cómodos y recogen muy bien el cuerpo. Eso os lo explicaré más adelante en el comportamiento dinámico. Ahora vamos a mirar la parte trasera, porque para ser un monovolumen, o mejor dicho un compacto con símil a monovolumen, son bastante grandes. Venga, vamos a ello. El acceso a las plazas traseras tampoco está nada mal. Y estos asientos recogen muy bien el cuerpo. Fijaros que tienen un buen grosor en los laterales. Y oye, te quedas encajado. Y para una conducción deportiva, que a mí me gusta, los pasajeros no van a sufrir un balanceo tipo ola y barcos y tal. No, no, no. Aquí van a ir sujetos y es de agradecer. Porque vamos, a mí ya me han echado alguna vez la chapa por hacer una conducción deportiva en coches que atrás balanceabas dentro del asiento. Pero bueno, volviendo al tema, empecemos por las puertas.
Las puertas traseras tienen las mismas calidades que las puertas delanteras y es de agradecer porque así los pasajeros traseros tienen la sensación de ser igual de importantes que los pasajeros delanteros. El mullido del asiento es correcto y la altura libre al techo también. Estamos hablando prácticamente de 3 dedos, 4 a lo sumo. Y oye, está bien, está muy bien. Y con la distancia al asiento delantero de 4 dedos y medio, casi 5. O sea que cabes y de sobra. Y eso que me he ido 1,85 m. Ahora, si mides más de 1,90 m, delante por favor, porque aquí detrás te vas a dar. Lo bueno de que sea un eléctrico es que no hay túnel de transmisión. Fijaros, el piso es totalmente plano. Y eso hace que cuando el pasajero central se ponga en el asiento, no tenga que desviar los pies hacia los laterales y por tanto aquí 3 personas pueden viajar sin problema alguno. Sí que es cierto que es algo más duro el mullido porque tenemos un reposabrazos central con 2 portabebidas y un acceso directo al maletero, ideal para cuando queremos meter objetos largos como puede ser un par de esquís. Pero vamos, a lo que me quiero referir con ello es que el Volkswagen ID.3 tiene mucho espacio dentro, muchísimo, y gracias a toda la superficie cristalada que tiene, no da la sensación de ir apretados o en una lata, o sea que es un gran punto a favor. Y ahora vamos a ver el maletero, porque no está nada pero que nada mal para ser un eléctrico. El maletero del Volkswagen ID.3 tiene 385 litros de capacidad. Y esto es interesante porque no los han conseguido por longitud, los han conseguido por altitud. ¿Cómo? Muy fácil, poniendo la bandeja del maletero un poquito más alta. Bueno, detalles. Esto hace que el piso del maletero también esté más bajo y por tanto nos dificulte un poquito, solo un poquito, cargar bultos pesados. Porque hay que cogerlos, superar la boca de carga y dejarlos caer al maletero. Aquí debajo, ¿qué encontramos? Pues nada, un pequeñito hueco donde va uno de los triángulos de emergencia, ya que el otro va aquí colgado, y el kit repara pinchazos. Bueno, aquí no cabe una rueda de repuesto, ya te lo digo. Cerramos y vemos el motor. A ver qué nos cuenta. Esta es la versión Pro del ID.3, es decir, tiene una batería bruta de 62 kilovatios, que netos son 58, nada más. Aunque como detalle curioso, en una de las cargas rápidas que hice, que llegué con un 1% de batería y lo llené hasta el 100%, el cargador marcaba que había rellenado 60 kilovatios. Bueno, un detalle simplemente, algo debe perder por ahí, pero vamos, quédate con que son entre 58 y 60 útiles, ¿vale? Esos 60 kilovatios que conseguí recargar me dieron para una autonomía real de 355 o 360 kilómetros con el aire acondicionado puesto y a control de crucero por autopistas, con un consumo medio aproximado de 15 kilovatios a la hora cada 100 kilómetros. Un consumo bastante contenido desde mi punto de vista. Ahora bien, si desconectamos el aire acondicionado y desconectamos el control de crucero adaptativo, podemos conseguir incluso hasta 420 kilómetros de autonomía en eléctrico. No está mal, ya es una autonomía bastante interesante que nos permite incluso viajar, como os explicaré ahora en el comportamiento dinámico. Cierro y nos ponemos a conducirlo. ¡Adiós! ¡Vámonos! Bueno, pues ya estamos al volante del nuevo ID.3. ¿Cómo se arranca el coche? Dos opciones, o presionando ahí el botón de Start and Stop, o simplemente, mira, apago el coche, pisas freno, se enciende, metes directa y para adelante. Lo único que vas a oír es el silencio absoluto de un coche eléctrico, eso está claro. Pero es más la sensación que transmite, porque es una dirección algo dura para ser un coche eléctrico, porque por norma general estos coches suelen estar pensados para la ciudad. Entonces, esta dirección algo dura permite que luego en carreteras secundarias e incluso en autopista el coche vaya bastante más
asentado, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, claro, es una mezcla ahí rara entre coche urbano y coche para viajes. Y es que por autonomía lo cumple, como os acabo de comentar. También me gusta de este coche que la frenada regenerativa es automática. Es decir, mirad, yo ahora no estaba pisando el freno y el coche estaba bajando la velocidad. Eso lo hace porque gracias a la cartografía GPS puede leer o puede saber, mejor dicho, dónde están las señales de tráfico y cuál es la limitación de velocidad. Por tanto, cuando nos acercamos a una rotonda o simplemente nos acercamos al vehículo de delante, basta con levantar el pie del acelerador para que este coche empiece a retener velocidad. Ahí delante había un vehículo especial, como podemos observar ahora mismo, y el vehículo ha levantado un poquito el pie del gas, vamos a decirlo de esa manera, y ha frenado. Ahora nos acercamos a una rotonda e igualmente está accionando el freno. O sea, estas ayudas a la conducción pienso que las deberían de tener de serie casi cualquier vehículo, porque son ayudas que no hacen mal a nadie, al contrario, hacen que vayas mucho más precavido a la hora de circular, porque ayudan, es que no hay otra palabra para definirlo. El coche ahora mismo en ciudad se comporta extraordinariamente bien gracias a que hay una gran batalla entre ejes y por tanto gira bastante. Es decir, no tiene nada que ver la batalla entre ejes con el radio de giro, pero sí que tiene que ver con la estabilidad del coche. También es cierto que gira bastante, eso no lo quita. Pero, en fin, es peculiar. Esto os recomiendo que lo probéis porque llama mucho la atención lo bien que va. Mirad, ¿veis? He quitado el pie del freno y al acercarnos a una rotonda, si no hubiese venido ese camión, hubiese disminuido mucho más la velocidad. Aquí, como podéis observar, lo que os he mencionado antes es que la pantalla está partida en tres. A un lado la asistencia a la conducción, a otro lado la velocidad y a otro lado el navegador. Entonces, bueno, simplemente pulsando aquí podemos ir cambiando las vistas. Si tuviéramos el Head-Up Display, pues lo veríamos todo en realidad aumentada, que sería bastante interesante. Yo sin duda pagaría ese extra. Esta versión Pro trae muchas ayudas a la conducción, como es el cambio involuntario de carril con mantenimiento en el mismo. También tenemos el control de crucero adaptativo. Ojo, no es el Travel Assist, no es capaz de girar por ti en autovías. Pero aún así, bueno, tú eres el que gira y si te sales te corrige. Tampoco tenemos ángulo muerto, que es una cosa que, bueno, deberían llevar desde mi punto de vista todos de serie. Mirad, ha leído 30 y el coche va a bajar hasta 30 por hora, ¿veis? Yo no estoy tocando el freno. Ha bajado hasta 30 y libera la frenada regenerativa. Es lo que os digo, viene bien para mantener el límite de velocidad. Aquí, por ejemplo, es un túnel, no se lo digáis a nadie, me he saltado el límite, para demostraros que, bueno, se puede controlar con el acelerador. ¿Veis? Ahora mantengo la distancia con el de delante y este no se arrima al coche que nos precede. Entonces, bueno, es un coche cómodo de manejar en ciudad. Y en carreteras secundarias, pues gracias al peso de su batería y a la distancia entre ejes, apenas balancea. A ver, balancea, porque no deja de ser un coche alto, pero balancea lo mínimo. Algo más que un Golf, por supuesto, pero balancea nada y menos. Entonces, claro, pues mola, porque lo convierte en un coche bastante divertido de conducir desde mi punto de vista. Y lo hace un coche que en carretera, gracias a la suspensión blandita que tiene, pues sea cómodo, no tengas que ir botando por los baches de la carretera. Entonces, mola, está muy bien. Ahora vamos a salir a autopista para que lo podáis observar. Mirad, ahora me está corrigiendo. La furgoneta se ha metido y este coche frena solo. Yo no tengo que tocar el freno. Sí que es cierto que si frena más de la cuenta, este enciende la luz de freno para avisar al de detrás de que está frenando. Cosa que veo razonable.
Otra cosa que se me ha olvidado comentaros antes es que este coche lleva frenos de tambor detrás. Y sí, lleva frenos de tambor porque la marca ha pensado que con la frenada regenerativa no eran necesarios unos discos de freno traseros. Yo le he hecho a este coche un total de 1.300 kilómetros, si no recuerdo mal. ¿Veis lo que os decía antes? Que el sistema es algo lento en cierta manera. Mirad, 1.326 kilómetros, con un consumo medio de 14,6. Y en esos 1.326 kilómetros he de admitir que en determinadas ocasiones he echado en falta esos frenos de disco traseros, porque aunque frenan bien los frenos de tambor, porque les ayuda la frenada regenerativa, no terminan de frenar con la contundencia con la que lo hacen los frenos de disco. Y en algún momento que otro me he llevado un susto por ello. Entonces, bueno, un detalle, simplemente quería comentaroslo. Ahora los 204 caballos se van a notar. Me voy a incorporar de forma progresiva a la autopista para que lo veáis. Esta autopista es de 100 km por hora, ¿vale? A ver si nos dejan, un segundito. Voy a 60, ¿vale? Voy a pegar un pisotón, mirad. Ya. Es que enseguida es capaz de recuperar la potencia, y eso que vamos en el modo normal. El coche dispone de 3 modos de conducción: Eco, Confort, Sport e Individual. Ahora mismo yo lo llevo en el Confort, que es el más equilibrado de todos, y nos permite pegar algún que otro pisotón de vez en cuando para incorporarnos a la autopista. El control de crucero, fácil, es adaptativo y también es automático, es decir, lee la señal de tráfico, y si dentro de 200 metros, por ejemplo, ahora es 100, si dentro de 200 metros pasa a 90, el coche va frenando progresivamente hasta alcanzar esa limitación de velocidad. Las luces largas automáticas se activan empujando la palanca de los intermitentes hasta el fondo con un toque, y luego vuelve a su posición, y ahí nos sale el pilotito de que están las luces largas automáticas puestas. Si este coche equipara el Travel Assist, que lo puede llevar, lo que haría aquí sería conducir de forma prácticamente autónoma. Él sería capaz de girar por ti y de mantenerse en el carril. En este caso, como solo lleva el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento en el carril, no puede. Tú eres el que tiene que girar. Y sí que es cierto que este es un control de crucero algo brusco, porque ahora, por ejemplo, se nos ha metido el Citroën Sara Picasso que llevamos delante y ha pegado un buen frenazo para dejarle sitio. Yo lo hubiese hecho de otra manera, pero bueno, es cosa mía, vamos a decirlo así. Y por ejemplo, si nos queremos cambiar de carril, en cuanto nos cambiamos de carril, este acelera de forma contundente, vamos a decirlo así, ¿veis? Recupera la velocidad prácticamente como lo haría un humano. O sea que bien, me gusta, pero lo que no me gusta tanto es la frenada del control de crucero adaptativo. Para gustos, colores. No digo que sea mala, ni mucho menos, pero lo prefiero a frenazos fuertes, prefiero una frenada progresiva. Aunque en ciertas circunstancias, si se te cuela un tolai, pues obviamente hay que poder frenar. Y fijaros que ahora mismo vamos a 100 km por hora, estamos consumiendo muy poquita energía, estamos consumiendo, mirad, el consumo instantáneo 11 kilovatios, el consumo medio desde que hemos arrancado 15,3, en fin, el consumo se contiene, y eso que ya te digo que vamos con el control de crucero puesto, y si lo quitamos ese consumo lo bajo al consumo total, a 14 incluso 13 kilovatios sin ningún problema. Hemos aprovechado antes mientras desayunábamos y lo hemos cargado, y lo hemos cargado en una toma de 22 kilovatios. Este coche en un cargador de 50 kilovatios, como es un cargador de carretera a día de hoy, puede tardar en cargar del 0 al 100 1 hora 25 minutos. Lo normal es que llegues con un 20% de la carga y por tanto cargues hasta el 80 o el 90%. En ese caso la carga duraría entre 35 y 40 minutos. En un cargador de casa, en un cargador de pared de 11 o de 22 kilovatios,
la carga completa estaría en 8 o en 4 horas. En un enchufe doméstico podría tardar incluso algo más de 24 a 35 horas, depende del tipo de enchufe. Si es de 1 o si es de 3,3 o si es un enchufe de 7 kilovatios o de un cargador de pared de 7 kilovatios. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Puede rondar desde las 25 horas de carga a las 30 o incluso a hora y media en función de dónde lo carguemos. Hablando de la capacidad de la batería, antes os he mencionado que esta es la capacidad de 58 kilovatios útiles a 62 kilovatios brutos. Existe a día de hoy una versión de 77 kilovatios que por peso solo puede homologar 4 plazas y no tiene la opción de poder equipar techo panorámico de cristal. Esta opción de batería sería capaz de recorrer 540 kilómetros homologados, que reales serían unos 500 kilómetros. Ya os digo que en estos 1334 kilómetros he recorrido aproximadamente unos 350, casi 400 con el aire acondicionado y sin el aire acondicionado puesto unos 430. Ahora mismo la batería está situada en un 80% de la carga y marca con el aire acondicionado puesto y a control de crucero adaptativo 321 kilómetros de autonomía eléctrica. Esto quiere decir que con una sola carga y con el control de crucero adaptativo 350 se lo sacas sin problemas. Este coche en ciudad es muy manejable debido a sus medidas y sobre todo a la distancia entre ejes, que lo hace un coche muy fácil de conducir. Gracias a todo el cristal, dentro se puede observar prácticamente todo. ¿Por qué? Porque fijaros, es un cristal grande, tiene varios cristales, aquí uno, aquí otro, y detrás hay mucha luz. En fin, puedes observar prácticamente todo lo que ocurre en el entorno del vehículo. Como detalle curioso, el auto hold se activa así. Despliegas hacia arriba, bueno, mejor dicho, desde arriba hacia abajo y tienes la opción de activar el auto hold. También, otro detalle curioso es que en los pedales hay un icono de pausa y de play. Fijaros, a ver si lo capta la cámara. Pausa y play. Un detalle, simplemente. También he de mencionar que la columna de dirección tiene fija la pantalla, de tal manera que, bueno, siempre busca la regulación idónea entre la pantalla y el volante. Sinceramente, si la pantalla acompaña al volante es por algo, porque el aro del volante está precisamente diseñado para ver explícitamente el tacómetro. Entonces, sí tiene sentido que baje con respecto al volante, pero lo prefiero fijo, porque tiene más posibilidades de regulación. Ahora, fijaros que acaban de salir líneas indicándome que he de girar por aquí. Y eso es lo que os comentaba antes en el interior del coche cuando os hablaba en detalle de él, porque es útil, porque te dice cuándo debes de girar y en qué momento justo tienes que realizar el giro. Mirad, de nuevo, ¿la veis? Súper útil, es muy práctica de usar. Entonces te dice, gira ahora, tontaina, ¿vale? Hablando mal y pronto. Luego otra cosa que tiene el coche es su tacto de freno. Este freno no es tan esponjoso como en otros eléctricos, que primero entra la frenada regenerativa y luego entra el freno de disco, o en este caso freno de disco y tambor. En este, el freno es totalmente directo y lo que frenes, lo que estás presionando el pedal, sabes que es lo que va a frenar. No da error a equivocaciones. Luego, aparcar el coche en la ciudad es bastante fácil. ¿Por qué? Porque dispones de bastantes ayudas. Por ejemplo, vamos a estacionar aquí. Lo primero que tenemos que hacer es, en el cambio, seleccionar la reversa hacia abajo. Tenemos cámara de marcha atrás y sensores de aparcamientos delanteros y traseros. Fijaros que es fácil meterlo en casi cualquier sitio debido a sus medidas. Y es que de apenas una maniobra y gracias al radio de giro del volante, lo hemos conseguido aparcar.
Salimos directa y para adelante. ¡Vámonos! Como veis, el volante gira mucho y eso facilita muchísimo las maniobras en ciudad. Lo que os comentaba antes en el interior del coche, perdonad que es que hay que estar atentos al tráfico, es que las luces están lejos del puesto de conducción. Yo voy ahora mismo circulando y tengo que desviar la vista de la carretera y ver dónde estoy presionando. Aunque sí que es cierto que al mínimo tacto se encienden. Y lo mismo pasa con el botón de warning, que no es físico, es un botón táctil y por tanto, bueno, cuesta tirar, aunque tiene ese relieve, pero no termina de convencerme. El mapa, como veis, pues es preciso y está actualizado. Se basa en la cartografía de Bing, me parece, o de Google Maps, no os lo podría decir con certeza. Y nada más, chicos, en autopista ya os he enseñado cómo va, y en carreteras viradas es que no hay mucho más que contar. El peso de la batería hace su trabajo y hace que este coche tenga bastante aplomo y sea un coche pues de competición, vamos a decirlo de cierta manera. No hay ningún sonido bueno que produzca, pero oye, siempre está la diversión de pegar un acelerón.